Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fans como yo de la serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Prepárense porque vamos a hablar de un momento que se ha vuelto icónico en la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón tanto en la pantalla como, bueno, fuera de ella. ¿Recuerdan esa época en la que todo el mundo estaba obsesionado con ellos? Bueno, hoy vamos a revivir un momento especialmente memorable, cuando Kerem Bürsin le cantó a Hande. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar la reacción de Hande porque, seamos sinceros, fue absolutamente imperdible. Vamos a desglosar cada detalle desde su lenguaje corporal hasta sus expresiones faciales, para intentar descifrar qué pasaba realmente por su mente en ese momento. Antes de que nos metamos de lleno en este análisis, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos chismes sobre celebridades y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que siempre les traeré contenido fresco y entretenido. Ahora sí, vamos al grano. El momento exacto del que les hablo es un poco difuso en la memoria colectiva, porque, honestamente, hubo tantos momentos adorables entre ellos que a veces se nos escapan los detalles. Pero creo que nos estamos refiriendo a una de las presentaciones musicales que hizo Kerem en algún evento relacionado con la serie o quizás incluso en una fiesta privada. Lo crucial es que, independientemente del contexto, la cámara capturó a Hande y su reacción fue, bueno, digamos que habló por sí sola. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Hande es una persona bastante reservada, al menos en comparación con Kerem, que siempre ha sido más extrovertido y juguetón. Así que, de entrada, cualquier demostración pública de afecto por parte de Kerem era susceptible de generar una reacción interesante en ella. Y vaya que la generó. Si vemos los vídeos disponibles, notaremos de inmediato la sorpresa en su rostro. No es una sorpresa negativa, ojo, sino más bien una sorpresa dulce, como si no se esperara ese gesto por parte de Kerem. Podríamos incluso aventurarnos a decir que hay un toque de timidez en su mirada. Hande tiende a bajar la vista, a jugar un poco con su cabello, signos clásicos de alguien que se siente un poco abrumado por la atención. Pero lo más interesante de todo es la sonrisa. Esa sonrisa que le ilumina todo el rostro. Es una sonrisa genuina, una sonrisa que no se puede fingir. Es una sonrisa que dice mucho más que 1000 palabras. Es una sonrisa que refleja admiración, cariño, y posiblemente un poco de enamoramiento. Porque, seamos honestos, ¿quién no se enamoraría de alguien que te canta una canción? Especialmente si ese alguien es Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su voz, bueno, digamos que no es Pavarotti, pero canta con el corazón. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Otro detalle importante es el lenguaje corporal de Hande. Durante toda la actuación de Kerem, ella se mantiene atenta, con la mirada fija en él. No se distrae con nada ni con nadie. Está completamente absorta en la canción y en la persona que la está cantando. Se la ve apoyada en alguien, quizás un amigo o familiar, buscando un poco de apoyo, lo que refuerza la idea de que se siente un poco expuesta y vulnerable en ese momento. También es importante considerar el contexto de la relación entre Kerem y Hande en ese momento. Recordemos que aunque al principio negaron cualquier vínculo romántico, los rumores eran cada vez más fuertes. Y este tipo de momentos, estas demostraciones públicas de afecto, no hacían más que alimentar esas especulaciones. Así que la reacción de Hande no es solo una reacción a una canción, sino también una reacción a la creciente atención mediática y a la presión de tener su relación bajo el escrutinio público. Es una reacción compleja, llena de matices y contradicciones. Pero más allá de todo eso, lo que se percibe en la reacción de Hande es una profunda conexión con Kerem. Una conexión que va más allá de la amistad, más allá de la química en la pantalla. Es una conexión que se siente real, auténtica, y que, por supuesto, nos hizo suspirar a todos los que estábamos viendo desde casa. ¿Y qué canción le estaría cantando Kerem? Bueno, eso es un misterio. Pero no importa mucho, ¿verdad? Lo importante es el gesto, la intención, el hecho de que él se tomara el tiempo de cantarle a ella, de dedicarle ese momento especial. Eso es lo que realmente cuenta. Algunos dirán que todo esto es una sobreinterpretación,
que estamos leyendo demasiado entre líneas. Pero, seamos sinceros, ¿quién no disfruta de un buen chisme sobre celebridades? Y además la reacción de Ande es tan expresiva que es difícil no sacar conclusiones. Y es que al final del día, todos somos un poco detectives cuando se trata de la vida de las celebridades. Nos gusta analizar sus gestos, sus palabras, sus acciones, para intentar descifrar qué hay detrás de la fachada. Y en el caso de Kerem y Ande, la verdad es que nos dieron mucho material para analizar. Su relación, aunque finalmente terminó, fue un torbellino de emociones, un romance de cuento de hadas que nos hizo creer en el amor verdadero. Y momentos como este, cuando Kerem le canta a Ande y ella reacciona de una manera tan genuina y adorable, son los que nos hacen recordar por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. En definitiva, la reacción de Ande ante la canción de Kerem es un claro ejemplo de cómo el lenguaje no verbal puede decir mucho más que las palabras. Es una ventana a sus emociones, a sus sentimientos, a la conexión que compartía con Kerem. Es un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de Senkalkapm, y que seguirá generando debate y especulación durante mucho tiempo. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos analizado. Hemos visto cómo la sorpresa, la timidez y la admiración se entrelazan en la reacción de Ande ante la canción de Kerem. Hemos analizado su lenguaje corporal y sus expresiones faciales para intentar descifrar qué pasaba realmente por su mente. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de todo, lo que se percibe es una profunda conexión entre ellos, una conexión que iba más allá de la amistad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que hay personas que comparten mi pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, me gustaría pedirles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Ande? ¿Creen que estaba enamorada de Kerem en ese momento? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. **** Ahora, para extender este análisis, vamos a sumergirnos aún más profundo en el fenómeno. Kerem Bürsin le canta a Ande. ****. Más allá de la simple anécdota, este momento encapsula la esencia de lo que significa ser una pareja mediática, y cómo las interacciones públicas, por más espontáneas que parezcan, son analizadas con lupa por una legión de fans. No olvidemos que Senkalkapm no solo fue una serie exitosa, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, catapultando a Kerem y Ande a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la pantalla, generando una expectativa constante sobre su relación en la vida real. La presión mediática era palpable. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era interpretado como una señal, una confirmación o negación de su romance. En este contexto, el momento en que Kerem le canta a Ande adquirió una dimensión mucho mayor. Profundicemos en las posibles canciones que Kerem pudo haber elegido. ¿Fue una balada romántica, un tema pop alegre, o quizás algo más personal? La elección de la canción, independientemente de cuál haya sido, también es significativa. Si optó por una balada, estaría reforzando la imagen de un romance apasionado. Si por el contrario eligió un tema más ligero, estaría tratando de restar importancia a la situación, manteniendo una actitud desenfadada. Más allá de la canción en sí, la forma en que Kerem la interpretó también es crucial. ¿Puso todo su corazón en la interpretación, transmitiendo emoción y sinceridad? ¿O se mostró más comedido, tratando de evitar una declaración demasiado explícita? Los vídeos que circulan muestran a un Kerem bastante entregado, con una sonrisa contagiosa y una mirada que transmite afecto genuino. Ahora, volvamos a la reacción de Ande. Ya hemos hablado de la sorpresa, la timidez y la admiración. Pero hay que añadir un elemento más, la vulnerabilidad. Estar en el centro de atención, con todas las miradas puestas en ti, mientras alguien te dedica una canción, puede ser una experiencia abrumadora. Ande, siendo una persona relativamente reservada, probablemente se sintió expuesta y vulnerable en ese momento. Su lenguaje corporal, como mencionamos antes, refleja esta vulnerabilidad. El hecho de que se apoyara en alguien, de que jugara con su cabello,
de que evitara el contacto visual directo, son todos signos de que se sentía un poco incómoda con la atención. Sin embargo, su sonrisa genuina y la forma en que se mantuvo atenta a la actuación de Kerem indican que, a pesar de la incomodidad, estaba disfrutando del momento. Es importante recordar que Hande y Kerem son, ante todo, actores. Son profesionales que saben cómo proyectar una imagen, cómo controlar sus emociones y cómo interactuar con el público. Sin embargo, hay momentos en los que la verdadera personalidad de una persona se filtra a través de la fachada, y este momento en particular parece ser uno de esos. La espontaneidad en la reacción de Hande, la genuinidad de su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban mientras miraba a Kerem, sugieren que había algo más que amistad entre ellos. Por supuesto, es imposible saber con certeza qué pasaba realmente por su mente en ese momento. Pero la evidencia visual es bastante convincente. Además, no podemos ignorar el contexto de la relación entre Kerem y Hande fuera de la pantalla. Durante el rodaje de Senkalkam, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set, compartieron fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando una gran complicidad y cercanía. Viajaron juntos, asistieron a eventos juntos y, en general, se comportaron como una pareja. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación hasta un tiempo después, era evidente que había algo especial entre ellos. Y el momento en que Kerem le canta a Hande es solo una de las muchas pruebas que alimentaron los rumores y las especulaciones. Ahora, bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la relación entre Kerem y Hande fue mucho más que una simple estrategia de marketing para promocionar la serie. Había una conexión real entre ellos, una química que trascendió la pantalla y que se manifestó en momentos como este. En segundo lugar, que la presión mediática y la atención pública pueden ser difíciles de manejar, especialmente para personas que valoran su privacidad. Hande, en particular, siempre se mostró más reservada que Kerem, y es comprensible que se sintiera un poco abrumada por la atención. Y en tercer lugar, que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Aunque la relación entre Kerem y Hande finalmente terminó, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Y momentos como este, cuando Kerem le canta a Hande, son los que nos recuerdan por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar. Para añadir aún más profundidad a nuestro análisis, podemos considerar el impacto que tuvo este momento en la percepción pública de la pareja. Después de que los vídeos de Kerem cantándole a Hande se viralizaron, la especulación sobre su relación se intensificó. Muchos fans lo interpretaron como una prueba definitiva de su romance, y comenzaron a seguirlos aún más de cerca, analizando cada uno de sus movimientos. Esto sin duda añadió presión a la pareja. Tuvieron que lidiar con la constante atención de los medios, con los rumores y las especulaciones, y con la expectativa de sus fans. Es posible que esta presión haya contribuido, en parte, al final de su relación. En última instancia, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que las relaciones, por más públicas que sean, son complejas y multifacéticas. No podemos reducir su romance a un simple truco publicitario o a una fantasía de cuento de hadas. Había amor, conexión, y una profunda admiración mutua entre ellos. Y eso es lo que realmente importa. Y ahora, para terminar este análisis exhaustivo, quiero invitarles a que reflexionen sobre lo que significa ser un fan. ¿Qué es lo que nos atrae de la vida de las celebridades? ¿Por qué nos gusta tanto analizar sus relaciones y sus acciones? ¿Y hasta qué punto es ético invadir su privacidad? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos como fans. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones como nosotros. Merecen respeto y privacidad, incluso si han elegido vivir sus vidas bajo el escrutinio público. Así que la próxima vez que vean un vídeo de Kerem Bürsin cantándole a Hande Erçel, recuerden que están viendo un momento real, un momento de conexión y emoción entre dos personas. Disfrútenlo, pero también recuerden ser respetuosos y considerados. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del momento en que Kerem le cantó a Hande. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.